Despierta, borinqueño, que anda. Un saludo patriótico a nuestra audiencia y bienvenidos a este su programa La Voz Boricua. Les habla su moderador José Luis Fernández Pagán. Hoy tendremos una charla para analizar el anteproyecto de ley por la descolonización y la soberanía nacional boricua que estamos presentando en las asambleas de pueblo desde el 3 de abril del 2021. Para analizar este anteproyecto contamos con nuestro panel con los doctores Ramón Nenadich, que es catedrático retirado de la universidad y presidente del Estado Nacional Soberano. También contamos con Francisco Jordán, también catedrático retirado de la universidad y líder cooperativista. Y contamos también con Freddy Vadillo, detrás de las cámaras, como nuestro director técnico. Para empezar, déjenme hacerle un breve recuento. Recuerden que Raúl Grijalva, el congresista a cargo del Comité de Recursos Naturales del Congreso, había emitido una consulta ante el Departamento de Justicia Federal a los efectos de evaluar los aspectos constitucionales de la Constitución de Estados Unidos sobre los proyectos de ley 2070, que era el de autodeterminación, y el 1522, que era de la admisión de la estadidad. Ayer el Comité de Recursos Naturales realizó otra vista pública que tenía pendiente para evaluar ambos proyectos. De los proyectos evaluados, el que es el 2070, para muchos grupos políticos del patio, se presentó como una alternativa inclusiva y democrática que invita a la Asamblea Legislativa de Puerto Rico a convocar una asamblea de estatus y contiene dos elementos cruciales: el que las alternativas de autodeterminación estén fuera de la cláusula territorial y que los puertorriqueños puedan escoger con conocimiento de causa entre las alternativas que sean el fruto de una negociación con el liderato del Congreso por medio de una comisión especial. Y hasta ese momento, en el proyecto 2070, lo que se estaba hablando era de la fórmula de independencia, de libre asociación y de la estadidad. Nosotros dicho esto, vimos que contradictoriamente a la aspiración descolonizadora, esta semana el Departamento de Justicia Federal indicó que el proyecto 2070 de autodeterminación tiene que incluir la opción territorial, es decir, que debe incluir la opción de la colonia para resolver el problema de la colonia. Bueno, podemos simplemente deducir tres cosas con relación a esta decisión. Y eso lo analizaremos en otro programa más adelante y más profundamente. Pero así, someramente, diríamos: uno, que el Departamento de Justicia Federal obvió el hecho jurídico de que Estados Unidos es firmante del Tratado de Derechos Civiles y Políticos que obliga a la erradicación del colonialismo y al respeto a la autodeterminación de los pueblos. Dos, que al ser un tratado ratificado por Estados Unidos, el mismo es vinculante en derecho. Y además, tres, que la autoridad de establecer política pública sobre los territorios le compete al Congreso y no a la rama ejecutiva, como es en este caso la consulta que se acaba de hacer al Departamento de Justicia Federal. Sobre este tema, ya lo dije, lo analizaremos más adelante. Pero con respecto al proyecto 1522, que es el que está hablando sobre la admisión de la estadidad, el comité no le dio validez a los plebiscitos del 2012, del 2016 y del 2017, siendo un gran golpe a las aspiraciones de admisión de la estadidad. Por otro lado, este viernes, el Comité de Colonización de las Naciones Unidas sesionará nuevamente, como lo hace anualmente. Y lo que se está buscando es la resolución que está ante su consideración reiterada, la aplicabilidad de la resolución 1514
15 al caso colonial de Puerto Rico y se expresa a favor del derecho de la autodeterminación e independencia del pueblo puertorriqueño. Si bien es cierto, nos corresponde a los puertorriqueños la tarea de forzar al gobierno de Estados Unidos a descargar su responsabilidad descolonizadora. Y no es menos cierto que la comunidad internacional tiene los instrumentos y la responsabilidad de proporcionar condiciones que estimulen a los Estados Unidos al cumplimiento de sus obligaciones conforme al derecho internacional. Ahora sí, lo que nosotros estamos viendo que el anteproyecto de ley que estamos sometiendo a la Asamblea del Pueblo, que por la descolonización hace más sentido y debemos buscar una mayor unidad con respecto al pueblo y que sea tomada en consideración este proyecto para poder forzar al Congreso de los Estados Unidos a comprender que nuestro deseo es descolonizador. Bueno, háblanos basado en esta premisa, Francisco, háblanos del proyecto, anteproyecto que estamos presentando en la Asamblea del Pueblo. Sí, de nuevo un saludo y para todos los que nos escuchan y nos ven en los diferentes medios. Lo que nosotros estamos haciendo es saliéndonos de ese juego colonial y esa trampa colonial que el Congreso y los que abogan por el status quo y ahora los que abogan por la estadidad federada, la unión permanente, dicen ellos, con los Estados Unidos, nos han metido, ¿no? La realidad es que una tercera parte del pueblo, aproximadamente, es estadista. Por convicciones, por miedo, por lo que sea, ¿verdad? Una tercera parte es más o menos colonialista, o sea, se acepta el status quo, y otra tercera parte se mueve entre la soberanía, la independencia, los que no creen en la colonia, los que no les importa un pito nada. O sea que estamos divididos en tres partes el pueblo de Puerto Rico. El propósito de la ley esta que estamos, el anteproyecto de ley número 1, que estamos sometiendo a la consideración del pueblo de Borique, no del Congreso, eso vendrá después, es aprobar un proceso que se salga de toda ese juego colonial que nos ha empantanado y nos ha dejado durante 123 años peleando entre nosotros, discutiendo, y el Congreso nunca toma una decisión determinante. Así que la idea es aprobar ese proceso de libre determinación y restauración de la soberanía, de la total soberanía, ¿verdad?, nacional boricua, sin injerencias externas de ningún tipo, a fin de poner término al régimen colonial que ha estado imperando en Puerto Rico por tantos siglos, ¿no? Y esto lo proponemos hacer a través de la movilización del pueblo y exigirle al Congreso de Estados Unidos que cese y desista de ejercer su poder imperial y su poder invasor, su poder militar, su poder comercial que ha estado soyucando a Puerto Rico por tanto tiempo, y que devuelva los poderes soberanos que conculcó en 1898. Para eso, nosotros hemos establecido un proceso bastante complejo, que no va a ser un proceso de un día para otro, que comprende, además del propósito de la ley, que básicamente es esto y que pretende, como tú bien dices, unir al pueblo borinquen, especialmente a esa tercera parte que se mueve entre la soberanía, se mueve entre la independencia, ¿verdad? Que se unan en un propósito de esta exigencia. Hemos aprobado, perdón, estamos sometiendo para la aprobación, porque lo estamos considerando en las asambleas, un procedimiento que tiene unos fundamentos diversos, unos fundamentos históricos, unos fundamentos políticos, unos fundamentos legales. Y sobre eso, pues, podemos continuar hablando durante el transcurso de este programa. Ramón, ¿qué tú añadirías a este proceso de la Asamblea de Pueblo? Y precisamente
hablar sobre este anteproyecto de ley que se está sometiendo al pueblo, porque yo entiendo que debemos de orientar al pueblo también a través de este medio, no solamente a través de las plazas, sino también utilizar este medio para orientar al pueblo. Saludos nuevamente a todos los amigos y amigas que nos escuchan y nos ven por otros medios. Bueno, básicamente debemos comenzar diciendo que nuestro país nunca ha tenido un verdadero proceso de libre determinación. Esto es así porque en la época del Imperio Español, España nunca permitió realmente que ese proceso se diera. Nunca hubo un plebiscito, un referendo. A lo más que se llegó fue a la aceptación por parte de la corona española de la Carta Autonómica de 1897, que entró en vigor en 1898, donde se eligió un gobierno autonómico que duró poco tiempo porque el 25 de julio de ese año fuimos invadidos de manera ilegal por las tropas del ejército de los Estados Unidos, quienes dieron un golpe de Estado a ese gobierno, lo destituyeron y establecieron un gobierno militar. Ese gobierno militar que dura hasta el día de hoy, porque aquí la gente está muy equivocada, creyendo que aquí en el 1900 con la ley Foraker se estableció un gobierno civil y eso no fue cierto. Todavía aquí nosotros estamos bajo los poderes militares del gobierno de los Estados Unidos, porque vivimos bajo lo que se conoce como una ocupación militar beligerante, que la explicaré en otra ocasión. Sobre esos proyectos que están en el Comité de Energía de la Cámara en este momento que tú señalaste, pues esos proyectos también son más de lo mismo. Eso es otra trampa más que el gobierno de los Estados Unidos está fraguando para no resolver nada, como hicieron en el 1952, que le dijeron a nuestro pueblo, lo engañaron diciéndole que con la Asamblea Constituyente del 52 se había acabado el coloniaje, y sabemos que no fue así, ¿verdad? Hoy día el propio Tribunal Supremo de los Estados Unidos decide en el caso de Sánchez Valle que no hubo ningún pacto en el 1952 entre dos naciones soberanas, que Puerto Rico no tiene soberanía, que el gobierno colonial sigue siendo un gobierno territorial y que está bajo el mandato del Congreso de los Estados Unidos. Por lo tanto, ya llevamos casi 123 años en este juego de nunca acabar, y nosotros lo que hemos hecho es que hemos comenzado un proceso interno de aprobación de una ley, la ley número 1 de la Asamblea Permanente por la Descolonización y la Soberanía Nacional Boricua. Hemos redactado ese proyecto de ley que está ahora mismo en proceso de revisión y de aprobación. Ya en la Asamblea de Loíza, que tuvimos creo que fue el 5 de junio, no, el 20 y algo de mayo pasado, ya se aprobó la primera parte de la ley con unas enmiendas. Así vamos a seguir aprobando. Vamos a convocar una segunda asamblea o una nueva asamblea, porque ya van 4, una nueva asamblea para ahora a principios o mediados de julio, para darle continuidad a ese proceso de aprobación de la ley. Nosotros entendemos que es a nosotros a los que nos corresponde crear los mecanismos, los medios y el proceso para la libre determinación de nuestro pueblo, y que eso no le corresponde al Congreso de los Estados Unidos ni a los partidos políticos coloniales menos, que no han sido capaces de llevar a cabo un proceso legítimo de libre determinación. Sí, una de las cosas que yo quiero añadir es que se estuvo, a través del Colegio de Abogados, se estuvo hablando de una asamblea constituyente o de estatus, y ahora estoy viendo que ante el golpe que el Departamento de Justicia Federal acaba de darle a estos dos proyectos, porque lo que realmente está diciendo es, si se lee, está diciendo esto no debería de ser así, esto debería de usarse este otro término, y así chija, que lo vamos a discutir eventualmente en otro programa. Ahora yo estoy oyendo que
que en varios partidos políticos, incluyendo Juan Dalmau en el PIB, está hablando de una asamblea de pueblo para convocarla para la descolonización. Y quiere decir que hace sentido y también he oído de otros movimientos patrióticos que están de acuerdo que debe haber este tipo de dinámica de asamblea de pueblo, que sea algo que surja de la base civil y no de la asamblea colonial ni tampoco del Congreso. Tiene que ser de nosotros, y esto es precisamente lo que se está haciendo en la Asamblea del Pueblo. Se está trayendo este anteproyecto de ley para poner claro unos puntos históricos y legales que no solamente están debatiendo la parte del Tratado de París, se está hablando también de las capitulaciones de Santa Fe. Se está hablando de la Constitución española que no autorizó la firma del Tratado de París a la reina en ese momento. O sea, estamos hablando de que no estamos hablando de simplemente el coloniaje que llevamos por 123 años de Estados Unidos. Estamos retrotrayendo todo hasta la parte de que fue ilegal, ilegítimo, fue inmoral, fue contra el derecho de gente y lo que esa capitulación de Santa Fe hizo al pueblo indoamericano que estaba en las islas del Caribe y en todas las Américas. ¿Qué te parece eso, Francisco? Pues mira, hay que entender que los imperios, en toda la historia de la humanidad, siempre que un país poderoso interviene con otro país, poderoso o no, pero lo derrota, por lo menos militarmente, y lo invade, lo primero que hacen es tratar de hacer desaparecer todo lo que tiene que ver con ese pueblo que ha sido invadido. Ahora mismo, si ustedes recientemente en México encontraron unas grandes civilizaciones, vestigios de estas grandes civilizaciones que estaban sepultadas bajo las catedrales que construyeron los españoles cuando se apoderaron de toda esa región. Y en Puerto Rico, pues no había unas grandes construcciones en Borinquen, no había unas grandes construcciones cuando llegaron los españoles, pero si había una cultura, y si había una nación, y si había unas costumbres, y si había un gobierno. Y entonces todo eso se intentó eliminar. Lo mismo hicieron los americanos cuando llegaron e invadieron a Puerto Rico ya, ¿verdad? Siendo Puerto Rico una colonia española, pero con una soberanía bajo la Carta Autonómica. E intentaron sofocar todo lo que fuera puertorriqueño. Pero eventualmente, como pasó con las grandes construcciones de los aztecas, ¿no? Y de los mayas, pues eventualmente eso se descubre. Y el problema que nosotros tenemos en Puerto Rico es que toda nuestra historia está construida, toda la historia que nos enseñan en la escuela, ¿no? Está construida sobre unos mitos, sobre unas falsedades, sobre el intento a propósito de ocultarnos nuestra historia. Entonces, parte de este proyecto que nosotros estamos llevando a la discusión del pueblo va a tratar de paliar un poco esta deficiencia del conocimiento de nuestra historia. Por eso digo que este proyecto tiene unos fundamentos históricos y tiene unos fundamentos educativos. O sea, todo esto hay que verlo en ese complejo, ¿no? Es educativo y pretendemos en buena parte llenar esa laguna que la historia que intentaron y que intenta imponer Estados Unidos es falsa, ¿verdad? Cada vez hay más personas que se están dando cuenta, ¿verdad?
de todo lo que se nos ha ocultado de toda esta secuencia. Y entonces, una de las cosas que nosotros entendemos que es básica en todo este proceso es que todo lo que hizo España y todo lo que hizo Estados Unidos con respecto a la dominación de los habitantes de Borinquen es ilegal. Por los fundamentos entonces ya no históricos, ya no educativos, sino por los fundamentos legales mismos. Ramón, ¿qué tú tienes que añadir? Tú que eres historiador y tu concentración ha sido en la parte de historia latinoamericana, etcétera. ¿Qué tú añades sobre este proceso? Porque yo entiendo que una de las cosas que hacen los imperios es contar la historia desde su punto de vista y borrar la historia de los pueblos que dominan. Con tal de, y en el caso de los españoles, pues españolizar a los taínos, y los americanos, pues americanizar a nosotros, los puertorriqueños, los boricuas. Bueno, es un asunto sumamente complejo. Es muy complicado porque el colonialismo es algo que surgió con la llegada de Cristóbal Colón y los españoles invasores a nuestras tierras antillanas. Y ese colonialismo vino matizado, además, por un proceso de aculturación que incluyó la eliminación en cierta medida, hasta cierto punto, de la cultura indígena nuestra, que tuvieron que refugiarse nuestros antepasados arahuacos en las montañas de la cordillera central, donde los españoles no los podían alcanzar, y ahí vivieron por muchos siglos, hasta que se fundieron, se fusionaron con otros grupos étnicos, y de ahí salimos nosotros, los actuales boricuas. Luego, con la llegada de los estadounidenses, de los yanquis, en el 1898, pues se desarrolló otra política similar de aculturación de nuestro pueblo para asimilarlo a la cultura estadounidense. Y aunque nuestro pueblo ha resistido por más de un siglo ese proceso de asimilación, hoy día todavía está vigente y se puede ver claramente en la televisión, en los anuncios de las empresas que auspician los distintos programas televisivos, donde se usan términos invariablemente en español y en inglés, lo que significa realmente una mezcolanza, una especie de jeringonza, que es la que está hablando nuestro pueblo, como por ejemplo cuando se dice estamos ready, en vez de decir estamos listos, ¿verdad? O estamos preparados, y cosas así por el estilo. Ahora, con relación a la ley que estamos debatiendo en este momento, que estamos analizando, yo quiero señalar que esa ley comienza por establecer unos puntos de definición histórica de cuál ha sido nuestra verdadera realidad de pueblo. No la que nos han contado primero los españoles y después los yanquis, sino la verdadera historia. Y esa historia nuestra empieza por señalar que el Tratado de París de 1898, impuesto por los Estados Unidos a España, donde no se contó con nuestro pueblo para nada, ese Tratado de París es nulo. Y por lo tanto, los Estados Unidos no tienen ningún documento legal, porque al ser nulo el Tratado de París, que para los efectos legales es lo que valida la presencia aquí del gobierno de los Estados Unidos y de todas sus fuerzas represivas, para los efectos nuestros ese tratado es nulo y por lo tanto la presencia de los Estados Unidos aquí es ilegal. Y es por eso que nosotros estamos planteando que hay que ayudar a nuestro pueblo a través de un proceso educativo de esta ley a conocer esa historia verdadera para que nuestro pueblo cree una mayor conciencia de esa realidad y como consecuencia nosotros podamos empezar ese proceso interno. Y cuando digo interno no me refiero únicamente desde el punto de vista geográfico, sino también desde el punto de vista emocional, espiritual, mental, ¿verdad? De nuestra conciencia,
para que nuestro pueblo pueda entender por qué razón es que es necesaria la independencia, la libertad, la soberanía de nuestro pueblo a través de este proceso de libre determinación que estamos iniciando nosotros. En la medida en que otros sectores de nuestro pueblo se integren a este proceso y este proceso cobre más masividad pública, social, esto va a llegar, a fin de cuentas, a beneficiar a todo nuestro país. Y me alegro que José Luis haya señalado que Juan Dalmao está hablando ahora de una asamblea de pueblo, porque lo que tiene que hacer el PIB es integrarse a la asamblea que ya nosotros hemos convocado y que estamos llevando a cabo para darle más fuerza y hacer que este proceso fructifique lo antes posible. Eso es parte de lo que estamos trabajando con las asambleas de pueblo y incorporar que sea todos los movimientos patrióticos nos unamos en una sola voz, porque la patria es primero y juntos es que vamos a poder descolonizar nuestra patria. Bueno, el tema está interesante, pero vamos a continuar con esto en el próximo programa. Así que llegamos al final de este programa. Gracias, Ramón. Gracias, Francisco, y a Freddy por la dirección técnica. Le queremos hacer un recordatorio sobre la presentación de Tierra Libre, que lo va a llevar a cabo Nora Rodríguez Vallés, quien durante media hora ella va a convertirse en una estatua firme y silenciosa reclamando una tierra libre para Puerto Rico. Le invitamos a unirse a en un grito en el silencio reclamando libertad para nuestro pueblo. Las mismas actividades se van a celebrar el 19 de junio en Peñuela en homenaje a la lucha ambiental y el 17 de julio en Guánica en repudio a la invasión de los americanos en 1898. Ambas presentaciones van a ser desde las 11:20 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Los esperamos allí. Las personas que estén interesadas en participar o contribuir con este programa La Voz Boricua pueden, aquí en pantalla está saliendo la información para ustedes poder comunicarse y poder interaccionar con nosotros o aportar o solicitar participar en este programa. Bueno, nos despedimos por hoy de parte de su moderador, José Luis Fernández Pagán. Un saludo patriótico a nuestra audiencia y nos vemos en la próxima transmisión.